Bueno, muy buenos días y muchas gracias por permitir que estemos acá en este programa y que sea de conocimiento de la ciudadanía realmente cada uno de los aspectos que se trabajan en el Instituto de Acceso a la Información Pública, pero más allá de eso, decirle, bueno, nosotros hemos venido trabajando aún con la ley de secretos, hemos venido trabajando sustentados en la ley de transparencia y acceso a la Correcto, información pública. lo sabemos. Pero el sentido y alcance de esta ley, que todo el mundo la conoce como ley de secretos, pues deriva de alguna forma de los principios que ya consagra la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la propia Convención contra la Corrupción, que derivaba en la interpretación que se debe dar al derecho a la información pública y que forma parte del derecho interno. Para luego entonces el artículo de la Constitución que creaba ese Consejo Nacional de alguna manera de Seguridad Nacional. Es así que esa ley estaba derivada en la situación de la divulgación de la información. Solo, claro está que contemplaba también situaciones propias que no determina la ley de la materia, que es una ley especial, que es la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y facultaba a ellos que ellos determinaran la clasificación de la información, cuándo iba a ser de alguna manera confidencial, secreta, ultra secreta, y no se regían bajo la ley que nosotros tenemos en el instituto. Es así que con la derogatoria de la misma pasa a tener la preeminencia que siempre lo ha tenido, primero la Constitución de la República, que regula, si no de manera tan directa, el derecho a la información pública, pero lo determina y lo desarrolla en esta ley de transparencia y acceso a la información pública como ese derecho humano que debe tenerse en la ciudadanía a conocer, a saber cuál es la información. Ahora que tenemos ya la derogatoria, significa que nosotros en el Instituto de Acceso a la Información Pública tenemos un gran trabajo que realizar, porque tendremos que conocer realmente un inventario de qué situaciones están clasificadas para luego presentar, porque la ley ya lo regula en el artículo 17 también sobre la clasificación de la información. Entonces tendremos que tener solicitudes de cada uno de estos titulares de las instituciones donde existan clasificación de información para poder hacer un análisis verdadero, porque tenemos que ser claros ante la ciudadanía. Las leyes pues regulan cada una de estas actuaciones y no todo va a poder ser público. El principio general que rige la Constitución, que rige la ley de transparencia, es la máxima divulgación de la información, pero también hay asuntos donde contempla la seguridad nacional y eso ya tiene que ver, existir una reserva. Claro está, pero bajo los principios que ya determina la Constitución, la ley, las convenciones, y es así que nosotros somos el único ente competente para determinar si una información tiene que tener el carácter de público o de reservado. La máxima es que todo es público, pero también la ley ya contempla situaciones propias como la seguridad nacional, con los temas que son de investigación del propio Ministerio Público, cualquier órgano contralor que tenga que ver con investigaciones de delitos y cualquier situación de prevención. Por ende, nosotros vamos a tener que revisar cada una de estas peticiones que hagan los titulares, donde determinen que tienen clasificación de información, para que nosotros hagamos ese análisis profundo y luego podamos determinar si la información va a ser desclasificada o va a seguir bajo estas características de clasificación de información, pero siempre y cuando reúna los requisitos que la propia ley ya determina. Claro, nosotros sabemos que hay información, por ejemplo, el número de militares, no sé si esa información es de seguridad del Estado, ¿no es? No es información de seguridad del Estado. No, porque estos son servidores públicos también, en donde hay una erogación de recursos y por tanto esa erogación es información pública. Lo que sí no se puede saber es el número de elementos y dónde están ubicados por batallones o por regiones. Eso sí se debe de manejar con un tanto de reserva para evitar que se puedan dar algunos ataques a estos lugares donde están concentrados los elementos. Pero mira qué bien que los tengo aquí, porque ya alguien tan viejo como yo de hacer periodismo asumía
que decir o informar de que teníamos 15,000 hombres en armas era una información clasificada en reserva, pero no, tenemos el derecho a saber con cuántos policías cuenta nuestra institución, cuántos militares son los que pertenecen a las Fuerzas Armadas. Esa información es pública, pero me dice Ivonne, pero ¿cuántos elementos armados hay en determinado batallón y en qué región están ubicados? Eso sí se convierte en información clasificada en reserva, previendo ataques de alguien. Así es. Igual que siempre se ha cuestionado el tema de la compra del armamento. Sí podemos saber cuánto costaron las armas para que se hayan hecho los procedimientos de licitaciones. Sin embargo, sí se debe de mantener en reserva cómo están distribuidos ese armamento que se ha comprado, pero no cuánto costó. Entonces, todos esos temas son los que el instituto tiene que analizar para poder autorizar una reserva de información. Y yo sí quiero mencionarle que la primera institución que solicitó reserva de información, que hizo uso de esta ley de transparencia, fue la Secretaría de Defensa, cuando en su momento estuvo rectorada por el doctor Edmundo Orellana. Fue la primera solicitud que llegó, el instituto resolvió, y en el 2019, que se le venció la reserva, las autoridades que estaban en su momento presentaron de nuevo la solicitud de reserva. El instituto analizó, ya nos tocó a nosotros autorizar esa reserva, pero no se le autorizó de manera total, fue parcial la reserva que se autorizó, porque en los elementos que ellos presentaron al momento de pedir la ratificación de esa reserva, ya habían temas que ya no tenían vigencia, por tanto ya no era necesario que se mantuviera bajo esa figura de la reserva. Entonces, al final, el instituto, además de tener que trabajar con objetividad, tiene que velar por los intereses del país y no por los intereses de un determinado sector. Y por eso es que el personal que nos acompaña en las labores es un personal muy técnico, personal que su nivel mínimo educativo es universitario, ¿verdad? El más alto tenemos doctores. Entonces es un ente muy técnico, muy especializado y que ha sido sobre la marcha que desde el surgimiento de la institución han tenido que salir fuera del país, especializarse en temas de transparencia y acceso a la información. El IFAI en su momento, ahora INAI, pues ha sido la institución internacional que más ha acompañado al instituto para que podamos profesionalizar a nuestros servidores públicos y que prime siempre el derecho de accesar a la información, y como lo mencionaba el comisionado presidente, la reserva va a ser lo mínimo, si no, entonces no tendría razón de ser, claro, ni la ley ni el instituto, porque por años hubo reserva de información. Sin ley hubo reserva de información, y cuando se aperturan los archivos, que es cuando Honduras firma el Pacto de Estocolmo, post-Mish, que fue una de las petitorias que presentaron los organismos internacionales para que los países de Centroamérica pudiéramos acceder a fondos frescos para el proceso de la reconstrucción. Honduras adquiere el compromiso de dar información, de que hubiese una rendición de cuentas hacia los organismos internacionales, pero particularmente hacia su población. Yo